cursó el diplomado en administración junto con maestros que cursaron la maestría en administración. Él tiene el diplomado porque no tenía certificado de estudios ni siquiera de primaria, pero como diplomado sí podía cursarlo, ya que para un diplomado no se pide ni siquiera título de kinder, ¿verdad? Pero la satisfacción más grande que tuvimos los compañeros de aquí del Tecnológico es tenerlo como alumno de la maestría, como diplomado, hago la aclaración nuevamente, y destacando su participación, su presencia y sobre todo sacando excelentes resultados. Fue uno de los mejores alumnos que tuvo la maestría en ese momento, además de que ha colaborado en otras actividades de aquí del Tecnológico, como ser jurado, ¿verdad?, del programa de emprendedores. También ha sido asesor del mismo programa de emprendedores, inclusive con gente de las 60, tenemos ahí algunas experiencias vividas, ¿verdad?, con diferentes jóvenes de otras carreras que están allá en el TEC de las 60. Ha sido también consejero, ¿verdad?, si mal no recuerdo, de Coparmex y de Crece. Entonces, tiene una amplia historia, ¿verdad?, práctica. El señor, aunque actualmente su hija es la que dirige la empresa Bienvenida, y él en teoría está jubilado, en teoría, pero todos los días está trabajando ahí, ¿verdad? Cuando lo fuimos a visitar estaba haciendo panecillos, ¿verdad? Su horario sigue siendo el mismo, me imagino, ¿verdad? Tempranito debe llegar a la panificadora y ver que todo inicia, aunque él ya no dirige, es su hija. Así que es una persona que todo el día está ocupado, todo el día está entregado a su labor empresarial y administrativa. Le cedo la palabra, don Rafa. Muchísimas gracias. Muy buenos días, ¿cómo están, jóvenes? ¿De veras? No, como que falta un poquito así de ganas de vivir. Bueno, siempre les digo esto, ya se me ha oído algunas veces, acaso de todos los maestros, de que algo que mi padre me enseñó es que nos decía, cuando vayas a una iglesia, siéntate en la primera fila. ¿Por qué? Porque escuchas mejor lo que te van a decir. Cuando entres a una cantina, siempre estás adelante, da la mejor botana. Y entonces, cuando yo viví esto, pues sí, las primeras veces que yo participé a escuchar el primer conferencista en 1970, que no era muy de moda, a un señor de Tizimín, que fue no sé si vive, ya estaba muy grande, escrito libros y estuvo mucho tiempo en la Secretaría del Trabajo apoyando para que no haya accidentes en las empresas. Y la verdad, fue la primera vez que escuché algo. Y me senté hasta el final. Sí, soy muy ignorante, no estudié, en fin. Y me acordé de lo que decía mi padre. Siempre adelante, siempre en primera fila, es una actitud. Yo les recomiendo que no tengan miedo. Aquí a nadie les va a juzgar, aquí a nadie les va a castigar, aquí a nadie les va a tronar, porque no soy maestro del TEC. De los que quieran acercarse un poco más, pues espero que sí me estén oyendo, porque pues se pueden platicar, pues la verdad no van a ¿cómo se llama?, a dejarme, me quitan mucho la atención, soy muy distraído. Bueno, aparte de todo lo que dijo el doctor, también tengo un problema de niño que no me entendieron. Tengo no es discapacidad, pero tengo atención dispersa. Eso más adelante leyendo, tratando con psicólogos y todo. Y tengo otra que no se me graba exactamente, que no me grabo las cosas, pero de mi vida sí. Me decía el dueño de Tanlún, no que no se te queda nada en la cabeza. Yo digo la hora que salí de México, de quién me despedí, le dejé el reloj a mi maestro de recuerdo y todo exactamente cuántas horas tardó el camión, 38 horas. Así tardaba llegar de México acá.
Y pues primero siento que les decepciono cuando me paro acá. Porque cuando dicen don Rafael, se imagina uno de 1,80 m, ojos verdes, guapo, y viene esta cosa a hablarme de algo, ¿no? ¿Verdad que están decepcionados? Ah, ¿no? Qué educados están ustedes, les felicito. Y siempre me pongo aquí porque me dice ahí abajo, pues no va a ver el joven que está ahí atrás. ¿Sí? Entonces, qué bueno que esto lo hicieron a mi estatura. Bienvenidos. Bueno, los primeros años de la infancia fueron terriblemente difíciles. El 2 de septiembre, cumpliendo 11 años, fue mi regalo. Era lunes y a las 4 de la mañana me hablaron porque había que llegar 4:45 a la panadería del abuelo. Y mi hermano, el doctor, me dice que nunca se olvida, traía una playerita con un cafecito aquí, que era mi lujo. Y me fui con una felicidad. Dice, nunca me olvido de ese rostro cuando brincaste de la hamaca, feliz porque vas a ir a trabajar. Pues sí, huía hay una madrastra que me hacía imposible la vida. Y dije, bueno, pues estar aquí a estar allá. Pero no sabía que iba a entrar a un mundo más difícil. Para empezar, me mostraron en 15 minutos dónde estaban todas las materias primas. Y cuando yo te chifle y todo, corres y me la traes. Fue mi inducción. Aquí está el Royal, aquí está esto, Cuando yo te diga, ya sabes dónde están las cosas. ¿Sí? Entonces, después me muestra cómo engrasar unos moldes para la biscotela. Y pues, cuando no llega la grasita, ustedes que se hacen alguien para me va a entender más fácil, les explico. Se pega el panqué o el escotafí o las biscotelas y se rompe el pan. Me lo mostró una vez mi papá. Entonces, eran 90 huevos, 120 huevos en esta maquinota y metes tu mano para revolverlo. Y al día siguiente me dice, ¿viste lo que hiciste ayer? Hazlo otra vez. Está bueno. Y lo hago y de repente estoy lejos allá y se acostumbraba mucho en esa época que te chiflaban como vaca y venías corriendo, ¿no? Muchas veces los matrimonios chiflaban a su esposa y venía la esposa como si fuera vaca. Pero así era la educación. Cuando me chifla vengo corriendo, diga usted, ¿así te mostré esto ayer? Sí. ¡Wow! Todavía pone mi cara con huevo y harina. Y estás allá, secan tus mocos y tus lágrimas. Jamás volví a engrasar mal un molde. A los 2, 3 días corro porque me chifla. Topo con una lata de manteca inca que me la abrieron y me corto acá. Salgo al patio, porque ese día que yo entré empezaron a remodelar ¿cómo se llama? La panadería de mi abuelo. Salgo al patio, mojo la tierra, le pongo y un trapo de las mantas de harina lo pongo. Cuando entro me dice, ¿qué te pasó? Nada. ¿Qué te pasó? Nada. Porque si digo qué me pasó, te castigaban. Pero le da la licencia a todos los panaderos que si yo no hacía bien las cosas, me pegaran. Entonces tengo un abuso allá. Y varias veces, una vez me pasaron a sacar este ojo con la pala por bruto. No me di cuenta y ya tenía 3 años allá. Y fue a buscarle el cinturón para que me pegue, porque era yo un peripe, no puedo decirlo, porque no había aprendido a caminar en la panadería. Me pusieron hojas de rábano por el mozo, trituradas, y me fui detrás de un aljibe a dormir. Me acostumbré entonces que cuando sentía algún dolor, yo me desconecto. Y aguanto mucho dolor. Por eso me he pasado a morir 2 veces, porque cuando me dice el dolor es cuando ya está muy, muy fuerte. Aguanto mucho dolor. Y eso los médicos me lo han dicho. Es malo. Bueno, no te avisan tu cuerpo, porque siempre me bloqueé. Pero cuando eso no se sabía nada de resiliencia. Cuando estudio filosofía y saco mi libro, me lo compra, se lo regalo al doctor que ve ojos, garganta y todo esto, a José Antonio, es un excelente médico, doctor, y me dice, cuando vi la palabra resiliencia, y él estudiaba por segunda vez la filosofía, tuve que buscar qué significaba. Al poco tiempo, Megamedia da diplomados y todo es resiliencia, y todo es resiliencia, y todo es resiliencia, y qué bueno,
Entonces yo les recomiendo leerlo porque todos tenemos resiliencia. Un divorcio, una pérdida de alguien, bueno, de un novio, de una novia. ¿Cómo sufre uno la primera vez? Parece que se acabó el mundo y se acabaron las mujeres, ¿no? Entonces, toda esa experiencia de vida, siempre guardamos algo escondido en nuestro corazón y algo nos perjudica. No hay ser humano que no tenga resiliencia. Yo se lo recomiendo, ahorita estoy leyendo La bailarina de Austria. Y qué casualidad, digo yo, no es casualidad, es causalidad. Este libro, digo, lo que yo sufrí por tonto, porque el dolor no lo puedes evitar, pero el sufrimiento sí. El 70 empecé a entender esto. El sufrimiento está acá y el dolor es biológico. Y siempre se los decía yo a mis compañeros. Una cosa es tener dolor y otra cosa es sufrir. No es lo mismo. Y ahora es lo que más he estudiado, Boris que dice que el dolor no lo puedes quitar, pero el sufrimiento es tu decisión. Y muchas veces no lo entendemos cuando somos jóvenes. Entonces tuve la fortuna, dice él, que cuando recomienda que siempre te acerques a una persona que tengas confianza, ya sea un cura, ya sea un doctor, ya sea un tío, ya sea, pero que tengas absolutamente confianza que lo que le vas a decir, pues no lo va a decir. Pero ¿qué pasa en la vida real con los obreros? Les digo, de repente una empleada le está contando su vida íntima a la otra de lo que está sufriendo por su marido alcohólico. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto y empiezo a darle esto a mis colaboradores, les presentaba yo una mata de chilibes y una mata de robusta, según yo, que no se dibujara. ¿Sí? No puedo escribir líneas rectas, empiezo a escribir las letras, luego las cambio al otro, hasta la fecha. Y no me doy cuenta, digo, ¿qué estoy haciendo? Pero no estoy loco, no se vaya a confundir. Estoy loco de amor a la vida, eso sí, y a mi oficio. Pues esto pasa muy rápido y a los 17 años llego a México y como me dice mi papá, chistosísimo, está en mi libro, como tú escogiste ser panadero. Ahora le digo, sí, brinqué de mi hamaca, sí es cierto, pero no sabía a lo que me iba a enfrentar. Entonces aprendí a defenderme y entre mis locuras quería ser luchador. Y aprendí a defensa personal. Y esto me sirvió en México porque a mí me duele mucho ver cómo humillan a una mujer, cómo hacen llorar a una mujer hasta la fecha. Y me metí a defender a mujeres en el trabajo. Muchas veces busqué problemas, muchísimas. Y qué bueno que practiqué esto porque una vez me quisieron pegar y lo alcé y lo tiré como el santo, el mascaro de plata de mi época, y cayó sobre charolas hirviendo y se marcó todo su cuerpo. Sale su jefe, el hornero, y me reta a salir a la calle. Pero él había ganado el segundo lugar en boxeo en la Coliseo. El chocolate, Kid Chocolate. Dijo, me van a partir el alma aquí. Pero pues yo lo busqué por defender a una muchachita de que le quemaron un pie. Y así conocí a mi esposa. Cuando le tiró igual latas en su pie a mi esposa, bueno, la que es mi esposa, que yo sabía que iba a ser, y le dije, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No, es que es una mujer, es una dama. Fue por buscar algo a la panadería, ahí en Tizimín, y le echó las latas. Y agarré un palito donde hacemos la hojaldra y le di 3 en las nachas. Entonces, el resumen de todo esto, cuando yo empiezo a ser maestro, decía Steve que yo a los 14 años me decía a mi papá, esta es la mesa donde vas a trabajar, todo el que entra, recíbelo, enséñale a hacer tus polvorones y si algo sale mal, tú eres el responsable. Cuarto para las 7 tiene que estar todo junto al horno. Entonces, pues no te explicas muchas cosas, pero pues no te queda de otra. Y hoy le doy gracias a Dios que tuve un padre así, porque también tuvo lados buenos, desde luego. Me enseñó la fe en Dios, me enseñó a trabajar, a ser responsable, a ser puntual, porque si no llegabas cuarto para las 5 no te tocaba café. Y me trataron como peor que cualquier obrero. Y el caso que le agradezco a mi abuelo y a mi padre. Una muchacha que me dijo, vámonos, ¿a dónde? Nos casamos, están maltratando mucho a tus hermanitas por tu madrastra, como era dependiente de la empresa.
Y nos casamos y las llevamos y le saqué una moneda de 20 centavos. Y le digo, oye, tengo para llegar al centro y luego voy caminando a mi casa. Pero tu abuelito tiene dinero. Sí, le digo, sé que está en la caja fuerte, pero no sé la combinación. Le digo, guarda tus tiliches, yo voy a México, quiero ser pastelero, quiero terminar. Y desde ese tiempo yo le decía al papá de don Armando, que lo conoce el maestro, vámonos a México a aprender. Esta bolita que agarras, le pones su chocolatito a la concha, con esto nos va a dar para mandar a nuestros hijos a la universidad. Te va a dar para viajar. Te va a dar para subirte a un barco. No va a dar, vámonos. Y nadie quiso irse conmigo. Llegó mi padre, le dijo, maestro, y traigo a mi hijo, 17 años, éramos menor de edad. Hasta los 21 era la libertad, me la dieron a los 17. Y llego y pues lo primero que aprendí a hacer es aprender a tomar los tragos. Por todo el ambiente de alcoholismo. Tristemente mis maestros murieron muy jóvenes, intoxicados por el alcohol. Buenísimas personas, pero muy lastimados porque venían de la revolución. Gentes que se quedaron sin padres y que no sabían ni dónde. Me decía mi maestro, yo cuando me acuerdo que existía, yo estoy en la Catedral de Zacatecas y no me acuerdo cómo llegué al Distrito Federal. Lo agarran con los bandidos de la Merced y lo meten allá, lo violan, le pierde un testículo y él quería tener familia, lo que no tuvo. Y eso lo lleva al alcoholismo. Mordía vasos. No estaba alcoholizado el pobre don Lucio, paz descanse, un gran maestro. Un gran maestro. Y no sabía leer ni escribir como un servidor. Esos fueron mis maestros. Entonces, les digo que uno sufre mucho, los obreros, aquí siempre se decía a los maestros, que lo que se estudia acá, muchas veces no lo podemos entender porque cuando tú ves que los que estudiaron están licenciados y todo ganan mucho más que uno que está dale y dale 14, 16, 18 horas. Yo trabajaba 36 horas a los 15 años y dormía 2 horas y volvía a trabajar 36 y no quedé más chico. O sea, dormía en el suelo. Nadie me preguntaba qué te dolía. Un día dormía en casa de mis abuelitos, otro en casa de mi otro abuelo, luego con mi madrastra. En total, desde que murió mi madre, que fue el primer golpe, y eso del dolor de nunca más he sentido un dolor tan fuerte, porque yo tenía 8 años, 6 meses, y nos sentaron a los 6 cochinitos, a los 6 hermanitos, adelante de la sala para esperar que entre mi madre. La habían operado de un riñón y ella estaba embarazada. 7º hijo, 28 años. ¿Sí? Y yo la vi como 3 días antes de que la operen y le llevamos un caldito de pavo que compramos en la playa, yo y mi hermano. Pero yo no entré a darle un besito porque me daba miedo, estaba así en mantas y con su suero. Por primera vez vi a alguien enfermo y no tuve valor de entrar y solo me hizo así. En el libro está, después de muchos años hablando con un psicólogo, me dice, usted ya le hice examen, el hijo de Conchita, Antonio, la maestra de acá, que creo que el jueves va a dar su tema también ella. Y me dice, tengo algo que no descubro, ¿qué es lo que tiene usted todavía así como algo guardado en el corazón? Y le digo, pues ahorita que lo dices, no me dejaron despedirme de mi mamá. Como murió de tétano, no la pude ver. Y cuando me dijeron, murió su hija, doña Delta, me acuerdo del grito de dolor de mi abuela, su única hija. Y eso me quedó grabado hasta la fecha. Nada más que ahora no sufro. Porque Dios ha sido tan bueno conmigo y con mis hermanos que tenemos hoy lo que nunca habíamos soñado. ¿Y por qué los caminos de Dios son diferentes? Porque así es Dios que nos ama. Y hace poco un hermano por parte de mi madrastra nos decía,
Hoy recé por Bellita, le dicen por mi mamá, porque estamos los 10 hermanos juntos. Si ella no hubiera entregado su alma al cielo, yo no existiría, no fueran mis hermanos. Fíjate qué bonito. Y por eso le recé. Y saben una cosa, hermanos, más que sábela, su madre de ustedes les sigue protegiendo desde el cielo. Eso es lo más bello. Últimamente, hace como 2 años, antes de la pandemia, un hermano que también zafaba igual que yo, relajista, y todo ese día estaba inspirado. Y no habíamos tomado ni un trago. Estábamos saliendo de misa con mi otro hermano. Entonces, hoy en la mañana hablaba con mi hermano y le dije que venía acá y que me encomendara a Dios para que no diga tonterías. Y me dijo esto: es que soy muy afortunado, Rafa, porque nos educaron. ¿Y qué es educar? ¿Sí lo saben? ¿Qué me puede decir qué es educar? ¿De dónde viene la palabra educar? No alces tu mano, tú eres maestro. De educir. ¿Y qué es educir? Sacar lo más bello de las personas. Eso es la educación. No las bofetadas que nos daban, ni los borradores volando. Don Mundo Bolaños, que en paz descanse, de la escuela, traía un hule de llanta así, con eso te daban. Y tenía un vicio que decía, una vez me porté mal, porque yo no fui muy travieso, pero te jalan los malosos. Me porté mal y te decían: alza tu pierna, chamaco. Y te hacía así. Señor, bueno, a todos los veo grandes hasta ahora, ¿verdad? Desde acá abajo se ve grande todo. Y luego alza el otro, te caías, pues castigado. Y a mis compañeros les ponían tapitas así en el sol con sus manos abiertas. Hasta el padre Regino, que se portó mal una vez, le tocó, y a mí no, porque chíjole, chacho, su hermano, era travesuras que hacíamos, robar mangos y cosas que hacíamos en la escuela, ¿no? Ni siquiera groserías, ¿no? Entonces, pues, esta es toda la parte de la niñez. Ya en la adultez, cuando empiezo a tratar cuando ya soy maestro, yo desde los 20 años soy maestro de panadería en las panaderías locales. Decía mi abuela que entre los ciegos el tuerto es el rey, ¿verdad? Cuando yo regreso de México con todo lo avanzado de esa época, siempre sigue siendo el centro de México, pues yo sabía más que todos los dueños de panadería de Mérida. Yo he tenido 18, 19 años. Entonces yo desde esa edad llegué y pues directo a maestro. Y los maestros por lo general eran de 55, 60 años, por su experiencia, ¿no? Y entonces fue un choque tremendo. Entonces no me quería ver. En las panaderías, sobre todo que no eran de mi familia, no me querían ver como maestro. Había un choque tremendo, rapazuelo. Pero yo les demostraba que sabía y peor me iba. Bueno, una vez en Tizimí me tiraron tachuelas en mis 2 llantas de mi moto por el sobrino del dueño, porque me tenía envidia. Y nunca fui a acusar a nadie, porque mi padre me enseñó que cuando te hacen algo es para que seas mejor. Dice un discípulo que tengo en Tizimí, en la San Felipe: cuando me diste tu libro, Rafa, le digo a mi hijo, yo pensé que conocía a Rafael, porque nunca en los 3 años que trabajé con él, por etapas, se quejó y lo que estaba pasando. No tenía dinero, no sabía dónde ir, estaba luchando por salir de, ya había empezado a caer en el alcoholismo. Por eso me fui a Tizimín, después de la quiebra de la panadería de mi padre, por mala administración. Entonces tengo 2 quiebras de mis abuelos. Y pues últimamente me he dedicado a estudiar y he tomado un diplomado con Rosanelli en Monterrey de empresas familiares. ¿Alguien de acá tiene su familia algún negocio, alguna empresa? Ok. Lean mucho los libros de ¿cómo se llama? Lástima, no traje uno. Herencia, bombas de tiempo. Se llama el libro. Es de un mexicano. Hay mucha información de empresas familiares. Si fundan una empresa, desde que empiezan,
deben de poner a los cuántos años se van a retirar. O sea, la sucesión empieza desde que uno debe empezar, ya está estudiado, es una ciencia, desde que pongas un negocio, en cuánto tiempo vas a retirarte y quién va a ser tu sucesor, aunque no tengas hijos, porque muchas veces no hay hijos. El caso de Mantequilla Gloria, don Antonio no tuvo descendientes, ¿sí? El español. Tuve la dicha de conocer al fundador de Chantilly, Carrancedo, La Flex. Todos esos vinieron a Mérida cuando yo puse mi panadería. Puratos. Y tengo la dicha todavía, ahorita una empresa nueva me lo llevó la harinera, ¿verdad? Porque creen que sé mucho, para que dé mi opinión del producto. Entonces, todo ese resumen de mi vida, como estoy ahorita, con una buena pensión, con algunas rentas y pasear, que fueron después de 60 años de trabajo. Pero la verdad, en agosto me fui con unos hermanos y un sobrino, un nieto, 22 días a España. Y caminé lo que nunca he caminado en mi vida y todavía aguanto. Y me encanta viajar. Yo tenía una enamorada y le decía, te voy a llevar a Europa. ¿Cuándo? Entre 25 años. ¿Para qué lo quiero entre 25? Pero hoy vas a tener tu ramo de flores y unos negritos tocando jazz. Nah. Cuando cumplí 25 años de casado, lo cumplí, iba mi esposa. Me subí a un barco, y arriba un ramo de flores, mi botella de champán y los negritos tocando. Aprendí a 5 plazos, a 10 plazos. ¿Qué va a hacer de mi vida? Y me dice Bray, que es la que me graba mis YouTube. Apóyeme, vean YouTube, Panificadora del Retorno, aprendan a hacer pan. Aprendan a comerlo, sobre todo, que no se come pan, pura pizza. Entonces, pues el resumen es eso, ¿no? Soy una persona feliz, soy una persona muy agradecida. Yo creo que la gratitud igual. Muchas veces le decía yo al joven Steve, que es un nuevo colaborador, excelente joven, de que no sabemos el significado de las palabras, por eso hay que leer libros, ¿sí? Pues ahorita qué bueno que les pude decirle de educir, ¿sí? Entonces no es estar chancletazos. Cuidado. Educir quiere sacar, darle la mano al otro para ayudarlo. Entonces en Tizimini hice mi propósito de vida. Y a veces lo decía, no sé, algunos maestros cuando tomamos un café, porque gracias a Dios solo con uno tomé un whisky. El difunto el mercadólogo, ¿cómo se llamaba? Harley Ponce. Sí, con él sí. Porque le presenté un trabajo en la maestría de quiebra de Plaza Dorada y no me lo creyó. Y nos puso 8, pobre de mis compañeros, entre ellos este querido amigo, sacó un 8. Puede ser. Cuando digo que está perfecto lo que hacíamos. Porque me dice, no puede ser que te hacen quiebra en Dorada si te vas a Europa. No seas bruto. Fundé todo para Supam, otra empresa. Tengo 3 empresas, una está en quiebra, pero las 2 me da para comer y para pasear. Cuando cobré mis primeros 50,000 pesos, cuando salí de acá, le digo, oye, te invito a tomar un whisky a la Pigua, un sábado que no estaba clase. Y fue y me decía, ¿el motivo? Ahí están mis resultados. Ahorita, gracias a lo que estudié, salvé Plaza Dorada, cosa que le agradezco mucho al tecnológico. Implementé pocas cosas, pero liquidé Plaza Dorada en 2 años después. Pero ya había salido de esto. Poquitas cosas pude implementar porque es muy difícil, ¿verdad, Steve? Con la gente no se queda, se va y empiezas con otros y siempre es el mismo cantar y ahora peor. Ahora que son de cristal, solo los miras a ver, me vi mal, ya me voy. Ahora que está así con pinzas tratarlos. Todos llegan y que quieren trabajar de lunes a viernes y ahorita que 30 horas y una vez cuando vinieron los de Lyon, Francia, cuando hicimos la convención, ¿se acuerdan? Les pregunté en la panadería, hablaba perfectamente todos los que vinieron en español, que cómo le hacían para trabajar 7 horas y que querían 6 horas en Europa. ¿Cómo le hacían? Me dice, tú puedes decirme esto, me dice el de la Rich Pasteur.
¿Cuándo en la vida se puede ganar más sin trabajar o trabajando menos? Es un mundo de problemas por eso. Y ahorita me dice uno de la oficina, luego te digo quién fue. No fue de tu grupo. Qué bueno que 30 horas de trabajo. Infeliz, le digo. Pero mañana no te va a dar ni para comprar 1 kilo de carne. Cuando aumentan el salario mínimo es para que ganen más los que están viviendo de eso, no nosotros. Todo se va a encarecer más. Definitivamente. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vamos a sacar el dinero? De los que nos hacen el favor de llegar a la panadería y dar su dinero. No hay de otro lugar para donde sacarlo. No trabajando. Y lo dice la Sagrada Escritura, el que no trabaja no tiene derecho a comer. Así de sencillo. Pero bueno, eso no me va a meter porque está prohibido decirlo. Sí, tocas llagas que no quiere a la gente, ¿verdad? Pero sí nos confunde mucho. Y ahorita tienen ustedes un gran reto, jóvenes, si no se han dado cuenta, se los quiero transmitir hoy. Algo que dice Boris cuando lo entrevistan hace poco, vive todavía, que salió de Auschwitz. Salió entre las piernas de una enfermera que ya le sacaron que se iba a morir. Y se guarda 6 años, lo agarra, lo abraza y lo mete entre sus piernas. Y cuando le hace una primera entrevista, él que escribe su primer libro, lo ve la enfermera y le habla por teléfono a la televisora y le dice, ese niño Boris se salvó conmigo, lo saqué del hospital entre las piernas y las sábanas y se encuentra otra vez con ella. Véanlo, vean mucho todos los que salieron del holocausto vivos, que salieron casi muertos, han escrito mucho acerca de la resiliencia. Y ahorita hay muchos videos, por ejemplo, de una señora que la bomba en Madrid, que perdió sus 2 piernas, y su madre perdió una pierna y un brazo. Y cuando va su madre en silla de ruedas, y ella estaba maldiciendo, tenía 12 años o 10 años, a los ETA, no sé qué, que mataron la bomba, puros policías. Y su mamá no era policía, tenía un carro de la policía, pero era de placas. No tenía nada que ver. Pero como tenía el carro, le pusieron una bomba al carro. Y cuando sale y empieza a hablar hace como 2 años lo vi en YouTube, caminando, tacones. Y cuando empieza a hablar ella de lo que le pasó, y cómo odiaba, quería matar a todos, que los maten. Y cómo cuando llega su mamá y le dice, ahora, esto tenemos, y con esto hay que aprender a vivir. Les quiero decir que ella ha ganado esquiando con sus pies falsos. Te quedas así, porque tienes su falda siempre. Y cuando alza así, tiene sus 2 prótesis, 2 palos ahí. El mundo, cuando supo de ese caso, donó dinero, la llevaron a otro país más adelantado para que le hagan sus prótesis. Y entonces ella empieza a creer en la humanidad. No, está impactante su vida. Y hoy ha escrito libros y da conferencias acerca de la resiliencia. Eso como 3 años hace que lo vi. Impresionante. Le digo a mi hija que ahorita cuando estoy leyendo ese libro, todo lo que me pasó en la vida, todo, no se asemeja ni una pizca de lo que sufrió ella. ¿Cómo se salvó? Y era una bailarina de verdad. Entonces, yo les recomiendo que vean mucho porque tenemos que sacar esa espinita que de alguna manera, a veces nosotros cuando somos padres o adultos, dañamos a un niño con una palabra. Todos somos muy sensibles a eso, ahora más. Pero siempre ha sido así. Lo que pasa es que nunca se hablaba de esto. Un divorcio, una dejada de una novia en el altar. O sea, cuántas cosas pueden suceder y la vida cambia en un instante. Por eso les quiero decir que para mí el día más bonito de mi vida es hoy. Porque no sé
si mañana voy a estar aquí. O de repente ven una esquela allá, el fundador de la rosca envinada, ya se fue. Y esto mucho tiempo atrás, me decía uno que colaboró con nosotros, que conocí al doctor Pedro Chay, me decía, ¿sabe qué le admiro cuando tenía un año, una Navidad? De que usted vive todos los días como si fuera a morir. ¿Y quién te dice que hoy en la noche puedes asegurar que vas a dormir en tu hamaquita? En 1992 sufrí un accidente. Hace 12 años, 2 veces vi la cara de la muerte otra vez. ¿Y cómo no voy a estar feliz de estar aquí con ustedes y que ustedes me presten atención? Es un regalo divino de Dios. Si algo te puedo dejar en recuerdo hoy, es que me decía el padre Fernando, tú estás hecho para grandes cosas, no seas tonto. Con otras palabras, aunque seas sacerdote, para despertarme. Entonces, todo esto que está aquí es vivencia. Todo esto que está acá, cuando me roban mi local de Plaza Fiesta por un amigo, me robaron el local, no está Vancomer. No digo el nombre porque no va a haber un nieto de él aquí. Pero sé una cosa, jamás se lo reclamé, jamás dejó de ser mi amigo. Entendí que fue una lección de vida. Y todo lo que es desgracia, quítalo y se vuelve gracia. Eso es lo que les puedo decir. ¿Sí? Todo lo que es desgracia en este momento, si le quitan la se vuelve gracia de Dios. Todo se llama desgracia. Llévense esto de recuerdo para esta Navidad. Abran la puerta a Jesús. Dios les bendiga. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta? Son muchos. ¿Cómo ha llegado el micrófono hasta allá? No llega hasta allá el micrófono. A ver, ¿quién quiere venir de los que levantaron la mano acá? ¿No? Bueno, mientras viene alguien de ustedes, hacemos la palabra. Se pueden acercar si gustan, por favor, porque no llega el micrófono hasta allá. Ajá, pueden formarse aquí. Bueno, yo nada más me quedé con una duda de lo que usted comentó. ¿Cómo fue que ese amigo que pese a lo que hizo, sigue siendo su amigo? O sea, ¿cómo es posible o cómo es que funcionó eso? Bueno, te recuerdo lo que dije, que mi padre me dio muchos castigos y todo, pero me enseñó una gran cosa, a no odiar a nadie. Hay un libro, por eso me gusta leer, que dice que cuando tú quieres avanzar, mientras más piedras y más grandes te pongan en el camino, tu muro será más fuerte. No odiar. Inclusive en la vida, el sobrino de Tizimín que me trató re mal, le di la mano después. A algunas personas que me pusieron obstáculos en la vida y maldad, según ellos, he tenido la fortuna de darles la mano y devolverles el bien. Y eso mi padre me lo enseñó. Y por eso no sufrí después. Cuando entendí eso, dejé de sufrir. Me dicen que sí, hay que el señor que me está el pan de San. No, yo, mi abuelo. Mi abuelo le quitó la corteza a la hogaza y nacieron los arrolladitos, pero con carne. Le atribuyen, Teleyucatán sobre todo lo ha estado publicando, que mi abuelo hizo el samucho. No es cierto. No es cierto, porque mi abuelo vendió al 1965, y el 72, cuando yo vengo una vez de Tizimín a una reunión familiar, conocidos, veo el samuchón por primera vez. Samuchón, según yo, del 71, 72, alguien lo hizo. Pero donde se hace Argentina. Unas hogazas tremendas, así, como galones que tienen los hornos. Veanlo, es una panadería. Y comen samuchón como comen aquí pizza ustedes. Sí, no atribuyen. Como dice del gremio que fundó el gremio mi abuelo. Caramba, mi abuelo nació en
en 1900 y el gremio fue en los últimos de 800, pues que antes de nacer lo fundó. O sea, la historia cada quien la inventa. No, pero sí él quitó. Fue muy innovador. Para usted, ¿cuál es la importancia de la resiliencia en su vida personal y laboral? Hay dos resiliencias. Qué bueno que tocas ese punto. Ahorita ya hay resiliencia laboral. Hay libros ya. Se está empezando a hablar de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando entramos, tú me hablas de panadería, no sé nada más, siempre te mete el pie el maestro cuando quieres ser mejor que él. Antiguamente los viejos decían, tú no puedes mejor ser que tu padre. La ventaja que tuvimos, que mi padre decía, ustedes tienen que ser mejor que yo. O sea, él tenía una visión, él me tenía una visión. Él me dijo, ándate a México. Tú ya no tienes que aprender nada en la familia. Nos estamos jalando del pelo todos los hermanos. No sabes qué va a pasar, va a desaparecer esta panadería. Dicho y hecho. En 1965 vende la panadería de mi abuelo y todos se quedaron en la calle. Y regreso precisamente por mi resiliencia, porque yo regreso porque empiezo a sangrar. Tengo tenido desviado un tabique y en México empezó a sangrar. Y pues tuve que venir a ayudar a mi padre. Se juntó la causalidad, no es lo mismo que la casualidad. El retorno es una causalidad, no es la casualidad. El retorno empezó con 1,5 millones de deuda y no tenía ni tierra en mis uñas. Y a mis hijos los amontoné ahí en un cuartito, sin techo, el segundo piso, y ahí nos moríamos de frío, porque quería estar cerca de mi empresa. Y viajé a Tizimín 2 meses porque no tenía dinero para alquilar una casa. Así empezó el retorno. Creyeron en mí, me dieron fiado 1,5 millones de pesos. Y mi patrón de Tizimín fue el que me dio la firma como aval. Y me decía mi hermano, no tienes miedo. Pues yo nunca he tenido nada, si pierdo esto no pierdo nada. A pesar de todo eso que pues, usted vivió, ¿qué fue lo que le dio la fuerza y la capacidad de querer salir adelante y pues lograr todo lo que logró hasta ahorita? El apoyo de cuando yo tenía esto porque nadie me escuchó. El primer ser humano que me escuchó fue ese sacerdote, ¿sí? Y me lo dijo de la manera así cruda. ¿Qué tenía yo en el trasero? Como un chile en la peña, porque no me andaba yo quejando. Sí, y eso nos pasa en la vida. Hay una en filosofía, un libro que leí por primera vez, La filosofía del perro. Un perro que aullaba y su hermano le dice, no te da pena, aulla por flojera. ¿Cómo por flojera? Sí, porque se echó sobre un hormiguero y prefiere aullar en lugar de pararse. ¿Qué te pareció? Me dice el padre. Está buena la anécdota. Me dice, Rico, tú eres el perro. Murió tu mamá. Te fregaron los panaderos. Tu madrastra te maltrató. Que taca, traca. ¿Y qué haces acá en Tizimín? Lárgate a Mérida, es tu lugar. Y él me escuchó. Entonces, hay una necesidad hasta hoy de que nos escuchen. ¿Cierto o no? Entonces, aprendamos a escuchar a los demás. Ese es el problema. Buenos días. ¿Qué es lo más complicado de dejar de ser obrero a pasar a ser un empresario para usted? Bueno, yo acá les decía a los emprendedores que es bonito tener una idea, pero los confunden muy poco, mucho, porque todos quisiéramos ser como el que inventó la computadora o esos grandes de TikTok que solo dicen taruga y me ganan dinero. Porque el camino más largo es el que yo escogí. 23 años ser obrero. Y cuando yo estaba en Tanlú me decía a mis compañeros que era yo un penitente porque no ponía mi panadería, les decía, espérate. Yo ya decidí y sé mi propósito en la vida. El propósito de mi vida es que cuando tú pises mi empresa, al menos yo te ayude un puntito a ser mejor ser humano. Ese es mi propósito. Y mi propósito de maestro fue ese. Sí, mucha gente me encontré en el camino y sin querer los saqué de su resiliencia, los escuché y gracias a eso ahora me dicen que yo soy su papá. Algunos discípulos, tú eres mi papá, en lugar de ser mi maestro.
¿Cómo logró mantener esa motivación para seguir día con día a pesar de pues todas las dificultades que se le presentaron? Yo tengo una manera de ver la vida después del monarca, de que, ¿conoce el árbol de Ramón? ¿Qué le pasa? ¿Lo has visto cuando lo podan cada año? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Dime lo que sepas. ¿Se muere? No, crece más. Entonces, cuando te pasa esto en la vida, es aprendizaje. Sácale lo bueno. ¿Sí? Por eso, después de eso que me quitaron el local, pues tengo Plaza Dorada. Y ahí sí lo vencí. Solo me cambié de lugar. Nada más. Pues, Wow, estás muy joven. la pregunta que tengo es, ¿cuál fue la situación más complicada que presentó su empresa y cómo confrontó esa situación? Güey, son muchas, hijo, 4 quiebras. Para usted, la que más haya sido. Cuando me pasaron a quitar la empresa después de lo de Salinas, faltó 24 horas, me iban a intervenir. Pero se equivocó de fecha el que me fue a querer fregar. Y pues la verdad yo quería pagar porque tenía dinero, pero ibas a pagar a Hacienda y te tiraban y cada mes aumentaba 27,000 pesos la deuda. Hasta que me dieron un plazo de 2 años y lo pagué en año 8 meses. Sí. Con gente que te apoye. Bueno, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que quieren emprender, pero que tienen miedo de hacerlo? Bueno, mira, yo digo que consejos dan los tontos. Perdón. ¿Por qué? Porque cuando va alguien a pedirme un consejo, yo le digo, mira, ya después que te escuché, si haces esto, puedes hacer así, te doy 3, 4, 5 alternativas, pero tú lo escoges. Porque si te va bien, ni te vas a acordar de mí, les digo, ¿no? A ti, ¿eh? Pero si les va mal, decir, ay, él me lo dijo y me aconsejó y me fue mal. Entonces yo no doy consejo ni a mis hijos. Les doy alternativas. Les digo a dónde van a ir si se golpean. ¿Por qué? Porque pues mi oficio me tardó 23 años cuando decidí poner la panadería. Pero fíjense que yo les decía esto y no lo cerré. Cuando me decían que era yo un tonto, me llevaban a las panaderías de los barrios porque los viejos siempre ya estaban abandonándola y me decían, ahí está, réntala. No. El día que yo ponga una empresa, una panadería, les decía, no sabía yo que era una empresa. Tiene que ser mejor que la reina de mi abuelo, mejor que el monarca de mi papá, mejor de Tizimín y mejor que la Perlita. Si no, no vale la pena. Seré un buen maestro y estaré en primer lugar y en la panadería mejor de Mérida. Sí, ese debe ser el propósito de tu vida. Y pónganse plazos a 5 años, 10 años. Me dice Bray ahorita, ¿y qué sigue después de 80? Bueno, pues yo dije, los últimos 5 años de 75, 80, voy a grabar, voy a hacer esto. A los 80 voy a decir, bueno, cada día tengo que tener, porque no sé cuánto más tiempo voy a tardar en llegar, ¿no? Pero ya no puedo hacer planes a 5 años, pero ustedes tienen que hacer planes a 20 años. Yo creo que eso les recomendaría, ¿no? Hacer un proyecto. Y eso aprendí también gracias a los estudios acá y a muchos otros lugares de que ponte plazos y revísalo. Y no se te quite el sueño, Y fortaleza, constancia sobre todo. La constancia. Y leer. No dejen de leer. Buenos días, le quería preguntar Buenos días, joven. de qué se trata su libro y dónde lo podemos encontrar. Traje algunos que todavía me quedan, a 150 por todavía en oferta, 2 por 300. Y no, dáselos tú, véndelo tú. Este es el mío. Habla de aquí hasta llegar al retorno. Y está en revisión de todos los fracasos y cómo me levanté de la empresa en los 42 años que llevo de empresario. Es el segundo libro. Ya, Dios quiera que en enero o febrero podamos sacar. Cuesta mucho, tiempo sobre todo. ¿Nunca pensó como en rendirse después de tan complicado que fue todo? ¿Nunca dijo ya, hasta aquí? Sí pasa. Pero vuelves a recordar todos tus propósitos y todo. Y sabes que me ayudó mucho y me sigue ayudando la fe en Dios. Porque si va a ser tuyo, va a ser tuyo. Y si no, ni que quieras. Y solo le digo a Dios que me haga bien a mí, que yo pueda hacerle bien a los demás y que le haga bien a mis hijos. Si no, no vale la pena.
una duda, ¿de dónde surge pues, el retorno, el nombre? Porque el pan de hogaza lo hizo mi abuelo un año antes que el de Bimbo, nada más que no se capacitó como el de Bimbo por las faltas de oportunidades, pero él hizo muchas cosas extraordinarias como visionario y me dolió mucho que, no te voy a decir porque existe, que le robaron las fórmulas, sus hijos adoptivos que los recogió desde 9, 10 años, porque esa era la época así, trabajaban solo por la comida. Yo también mis primeros años trabajé solo por la comida, era otro tiempo, y se van a otra competencia y empiezan a hacer todo exactamente que la reina. Y el señor del señor Vales de la harinera, en venganza porque no compraba harina, mi abuelo les dice quién fabricó las máquinas. Las primeras máquinas acá, mi abuelo las diseñó con ese señor, las batidoras. Y entonces vende la reina y esa empresa es la que sale con la pan de hogaza. Y ese era mi rum rum en mi cabeza, sí. Y eso, por eso, el retorno del rey del pan. Por eso tiene una coronita. El logotipo tiene una coronita, tiene 11 rayas. Después, este cuate que me fue a visitar ayer, él me lo dijo por qué. Porque todavía cumplió 10 años cuando me conoció. Me dice, cada año le va a aumentar una rayita. No, le digo, es que tiene 11, tiene 6 azules, o 5 azules y 6 naranjas. Y que tiene un significado. Bueno, pues le quieres buscar. Uno a los 11 años empecé, pero yo no lo pensé. Esto es obra y gracia de Dios, no es mía. El óvalo, que porque quieres, que es el símbolo de la vida. En mi vida lo había escuchado. ¿Sí? Que el azul es tranquilidad, que el naranja es para alimentos y que la blancura del fondo del óvalo es la esperanza. Yo no lo sabía. Te digo que Dios siempre ha tenido sus momentos conmigo. Quisiera escribir un libro donde yo hable de todos los momentos que Dios me iluminó. Como cuando alcé la vista y digo, Dios mío, ya sé pastelería, ya sé y todavía estoy ganando esto aquí en Tizimín, haciendo unos panecitos de 10 centavos. Mi vida, ¿cuándo voy a salir adelante? Y me contestó, digo yo, el Espíritu Santo, especialízate. Y empecé a leer todo lo de panificación, 1971. Y no he parado de leer. Cuando ya era maestro y era responsable, empecé a leer entonces cómo cambiar mi actitud. Porque yo me desquitaba con los demás y no me daba cuenta. Uno se hace, no nace. ¿Qué pasó, amigo? Hola, muy buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo afrontó las situaciones en la pandemia? Ya vio que en la pandemia los cumpleaños, todas las reuniones se cerraron mucho y pues principalmente Retorno se basa más en lo que es pastelería o también en lo que viene siendo los alimentos, que es el, ¿cómo se llama? El sándwichón que se compra mucho en fiestas. ¿Cómo afrontó esa situación? Ya que pues son uno de los productos que más se conocen de la panadería. Bueno, actualmente sí, pero le hicieron mucha promoción la tecnología. ¿Cómo superé? Mira, creo que la etapa más feliz de mi matrimonio fueron que, pues yo nunca estaba en casa. Me pasé 3 meses desayunando, almorzando y cenando con mi esposa. Y empezamos a tomar una cervecita y un highbolito diario porque conseguía en el mercado negro. Soy medio bandido. Y me dice mi esposa, oye, creo que nos vamos a volver por 8 y a ver series. Ay, Dios mío, hasta la 1, 2 de la madrugada. Ya empecé a entender a los jóvenes cómo se entretienen tantas horas en su WhatsApp. Entonces, me decía ella, fíjate que es la parte más feliz porque ¿cuánto ibas a desayunar? 2, 3 meses y toda tu vida estabas trabajando. Yo no vi que camine mi hija Tete, que es la mayor que está acá. Yo no vi que camine mis hijos. Había que sacarlos adelante. Y solo sé trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando nos casamos le dije, tú te quedas en casa. Creo yo, le digo que yo no disfruté a mi madre. Tengo muy pocos recuerdos. Que mis hijos disfruten a su mamá. Ella tiene 50 años. Creo que ha disfrutado a su mamá. Esa era mi meta. Bueno,
queremos dar la bienvenida y un aplauso a nuestro señor director y a la jefa del departamento, a la maestra Goretti. Y de verdad que es toda una enseñanza de vida, que es lo que realmente queríamos que ustedes escucharan. Esta persona que está acá, quiero decirles que el día que lo fuimos a ver para platicar con él, para que viniera, No, mi esposa. no lo encontramos sentado en su oficina, trabajando, vestido de panadero y trabajando a esa edad que tiene el señor. Pepe, pues te dejamos la... Ellos lo inventaron, ajá. El pan cubano de retorno de 1956. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Pues yo creo que ha sido una conferencia muy interesante. Ahorita solo me tocó ver la última parte, pero me gustó ver a los chicos preguntando. Eso quiere decir que el interés es bastante fuerte por una experiencia de vida de un hombre que ha dado todo por su proyecto de vida, pero no solo por un negocio, sino por una estructura completa, que es la familia, que es la sociedad y que es su negocio como tal. La verdad que el reconocimiento es poco lo que le demos, don Rafael, en ese sentido. Muchas gracias. La verdad que fue muy gustoso tenerlo aquí en el Tecnológico, su experiencia de vida que haya transmitido a estos jóvenes, que sirva para que jóvenes ustedes vean que los errores no son el caos, al contrario, son parte de la experiencia y el aprendizaje, y que nos van a llevar a seguir creciendo. Si no tenemos errores, no podemos aprender. Tenemos que seguir avanzando continuamente. Y yo creo que la experiencia de vida que don Rafael nos dio el día de hoy es más que un ejemplo suficiente para ver que los errores no son lo último. Tenemos que siempre superarlos para poder ir aprendiendo y poder lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Como bien dijo él, no se pongan una meta de 5 años, 20 años, son muy jóvenes ustedes ahorita. Sí, hay mucho por hacer. Van a cometer muchos errores, van a tener muchos éxitos, pero no se venzan. Lo más importante es siempre seguir caminando con pie firme y sobre todo con mucha ética y formalidad y profesionalismo para poder lograr el objetivo de su vida, que sea el beneficio de... Hablábamos con él de que ambos trabajamos en Tizimín, una tierra muy agradecida de nuestro estado de Yucatán, del pan cubano. ¿Sí? Les recomiendo coman el pan cubano de que he hecho en Tizimín. ¿Qué dice don Rafael? Que no es originario de Tizimín. No. En 1956 llegó un cubano, don Domingo Poza, y lo enseñó. Y yo lo llevé a Tizimín el 70. ¿Ya vieron? De todo sale historia. Pues muy bien, pues damos un reconocimiento a nombre del Tecnológico Nacional de México, Muchas gracias. Tecnológico de Mérida, al señor Rafael Vázquez Ávila por haber impartido la conferencia Experiencia de Vida, Resiliencia de un Panadero. Muchísimas gracias y mucho éxito a todos. Muchísimas gracias, don Rafael. Gracias, muy amable. Un gusto, señora. Gracias. Don Rafael. Excelente, muchísimas gracias. Pueden salir por las puertas laterales, están abiertas.
Las puertas laterales